esta entrevista para las 5 de la tarde, pero él es un hombre responsable y aquí está con toda la gente que disfruta del gobierno de la tarde a través de la Z101. Bienvenido, ministro, gracias por cumplir con nosotros y con toda la gente que nos escucha y que nos ve, y cuéntenos cómo le fue por Atomayor, porque ahí vi muchas caras sonrientes. Sí, muy buenas tardes primero pues a toda la audiencia de... A veces hay que tener que cuidado, ya no es puro radio, sino que... Estamos en televisión, en Altiz y en Claro. Correcto, entonces quiero saludar a toda la audiencia de este importante programa, el Gobierno de la Tarde. Un placer para mí estar pues de vuelta a este programa y conversar sobre, obviamente, todos los temas de interés. Pero comenzando con la actividad que teníamos en la mañana de hoy, estuvimos en Atomayor, donde entregamos, o el gobierno entregó, 274 títulos a personas que tenían pues 20, 30 años en ese lugar, con su casa construida y todo, pero no tenía pues los títulos. Hay que manifestar el importante impacto social que tiene esta actividad de titulación, que ya el gobierno ha entregado más de 90,000 títulos en su gestión. Y si multiplicamos por 5, que es vamos a decir, la capacidad de la vivienda promedio, estamos hablando de un impacto de 450,000 personas. Esto es sin precedentes en la historia dominicana desde el punto de vista de titulación. Ha habido un esfuerzo importante y la idea es, todavía en lo que resta de este año, agregar otros 75,000 títulos. Solo en este año. 2024. Solo en el ¿ministro? 2024. 75,000 títulos adicionales. ¿Mucho? Sí, pero lo que ya estoy hablando son que están en proceso de medición, en proceso de censo. Por lo tanto, no debe haber ningún problema en cumplir con este objetivo. Pero vuelvo a reiterar, todas son personas de escasos recursos. Y yo les recomiendo a todas las personas, les recomiendo que se tomen en algún momento y vayan a ver un proceso de entrega de títulos, porque realmente, por lo menos yo como funcionario público en esta ocasión, puedo decir que no veo un momento de más satisfacción, sí, donde verdaderamente uno entiende el por qué uno está pues colaborando en un gobierno, y ver la cara de aquella gente que con tanta incredulidad antes nunca pensó que iba a tener un título en sus manos. Miren, cuando estos procesos comenzaron en el gobierno, uno de los problemas que teníamos en el proceso en sí era que la gente no quería ir. ¿Y por qué la gente no atendía a los censos? Porque pensaba dos cosas. Una, que era un desalojo, o en su defecto la gente pensaba que era para cobrar impuestos. Es decir, suponían las dos cosas malas. En ningún momento entendía que podía ser un verdadero proceso de titulación. Y en la medida que se comenzaron a entregar títulos, todavía había gente que se quedaba atrás hasta que veía que a sus vecinos recibían los títulos. Entonces ya la gente ha ido tomando cada vez mucho más confianza en estos procesos. Y ya cuando uno va a los territorios, pues obviamente siempre están los temas que el agua, o que asfaltado, siempre son temas que aparecen, pero cuando uno lo analiza, el tema que comienza a primar, cosa que no era así, es personas solicitando que el gobierno los ayude con el proceso de titulación. Debo decir que no es solo, obviamente son terrenos del Estado que ya han sido ocupados por mucho tiempo. No se trata de fomentar vandalismo, no se trata de entregar, no es un tema ni siquiera populista en el sentido de que son gente que tienen 2 o 3 años ahí, ni tampoco compañeros de partido. No se trata de nada de eso, sino de que son personas que tienen 20 y 30 años, y por eso usted los ve, la mayoría de los casos son personas mayorcitas, sí, que cuando ellos toman el título en sus manos, no pueden creer que ese título dice su nombre. Y la verdad que es un proceso que yo recomiendo que las personas lo vivan para que verdaderamente entiendan lo que es
verdaderamente hacer política Vamos social. a hacer una transmisión entonces de una entrega de títulos. Yo para creo que la gente en YouTube vea, y también en Altiz y en Claro, vea los rostros, incluso personas llorando. Yo me he permitido disfrutar de esos rostros y eso es hermoso. Sí. Esas personas mayores, algunos dedicados incluso a la agricultura, otras personas que no tienen hijos, no tienen alguien que se ocupe quizás de entregarle una vivienda y han soñado por 20, 30 años que ese terrenito que han ocupado pues sea suyo. Lágrimas, sonrisas, es un momento muy, muy especial y vamos a tratar de compartirlo. Probablemente es el único activo que tienen. Sí, en muchos casos les cambia la vida desde el punto de vista de que ese activo ahora es transable, de que ese activo le permite tal vez financiar un negocito. Uno mismo le dice, mire, sostenga ese título bien, para que no lo vaya a entregar, no lo vaya a hipotecar inadecuadamente, sino consérvelo, piense si algo productivo, y inclusive se le orienta de forma tal de que puedan preservar pues lo que, como dije, en muchos casos es el único activo. Y esas propiedades cambian de valor de manera sustancial, porque ya no es un cambio con una hojita, y con, obviamente, hay un tema hasta del miedo a lo que les pasa muchas veces a esas personas. O sea que hay un cambio importante en el contenido o en la situación social de esas personas. Nilda. Mire, muy importante lo que usted acaba de decir, y me llama poderosamente la atención, porque yo sí he dado mucho seguimiento a la entrega de títulos, porque como usted dice, no tan solo le cambia la vida a ese adulto mayor, sino que ya eso es un legado de por vida para los hijos de los hijos. Los nietos se quedan luego con esa propiedad y están cambiando la vida. Pero usted hizo referencia a que había cierta duda. ¿Usted cree que este gobierno ha venido a quitar esa estela de promesas incumplidas? Totalmente. En ese aspecto, la gente comienza a ver cosas que parecían imposibles en el pasado, y con voluntad y sobre todo con total transparencia, que es muy importante. No es que, inclusive cuando se comienza el proceso, se les dice, mire, usted va a pasar por un proceso de titulación, usted no le tiene que dar un centavo a nadie. No se lo creen. No, se le dice, usted no le tiene que dar un centavo a nadie, el gobierno le va a ayudar a que usted reciba su título. Usted no tiene que decir ni de qué partido es, ni nada. Usted simplemente está dentro de este grupo y usted va a recibir su título. El gobierno va a hacer todo el proceso de traspaso, y usted no va a tener ni siquiera que pagar un centavo por eso, y usted se va a ahorrar pues una cantidad también importante de dinero que de otra manera tuviese que erogar si fuese un título privado. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo. Desde el mismo principio pues hay todo un sistema que le aporta una importante credibilidad al proceso, y la gente lo está creyendo cada vez más. O sea, porque le digo, cuando uno va a un territorio, ya la solicitud de, mire, yo quisiera que vieran que yo tengo este problema y mi zona, miren a ver si pueden hacer el proceso, y pues ahí se va trabajando el caso. Joel, tengo que hacerte esta pregunta porque es lo que está en el tapete desde el día de ayer. Él es presidente de la República, Leonel Fernández, y te hago la pregunta porque se trata de un expresidente, no solamente porque sea candidato de un partido político que está en campaña electoral. Él reveló, dio la información de que el Palacio Nacional tembló ayer y el presidente convocó de urgencia a su equipo porque recibieron una encuesta donde le daban un 37% a Leonel y 41% a Así es, salió Abinader. Esa es la información que él dio, 41 al presidente Abinader. Entonces, como usted está tan cerca ahí, el presidente está en el Palacio, se dio esa reunión de urgencia del equipo. ¿Temblor, ministro? Yo no he... Bueno, vamos a comenzar con el temblor. Ok, ¿lo sintió o no lo sintió? No he sentido ningún temblor por allá. No. Comenzando con eso. Todas las reuniones que se han tenido hoy en el Palacio, y eso yo puedo completamente dar fe, no tienen absolutamente nada que ver con un tema electoral.
Las reuniones que se han tenido allá son de corte técnico, con temas que el gobierno tiene que trabajar. Y el presidente ha estado allá y el presidente tampoco discute temas electorales fuera del Palacio, y él ha estado allá. O sea que ni siquiera la implicación de que se discutieron temas electorales en el Palacio fue válido. Mal al expresidente. Oh, totalmente. Además, vuelvo y digo, están queriendo decir de que en el Palacio se discuten temas electorales, y no es el caso. Que también es otra cosa. El presidente separa claramente lo que es un tema de otro, y en el gobierno y en el Palacio se discuten temas de gobierno. Y el presidente ha estado en el Palacio todo el día. O sea que se lo dejo ahí. Ministro, pero espérese, hay que terminar la pregunta del ingeniero y ese 4137, ¿qué usted opina? Bueno, pero yo creo que eso es Leonel Fernández que tiene que explicarlo, porque yo no lo he visto en ningún lado. No, pero ciertamente él fue honesto al decir que es una firma, un tema consultado por él. Bueno, pero yo no sé cuál firma y cuál encuesta. Él dice que la hizo el gobierno, entonces. Que el gobierno la hizo. Ave María. Entonces él, exacto, él tiene la información. Y que el gobierno directamente. Pero cuidado si fue los hackers intentaron por el Higüero, ministro. El gobierno no hace encuestas. Tampoco. Bueno. No, el gobierno no hace encuestas. Señores, el gobierno está para gobernar, el gobierno está para tomar decisiones que tienen que ver con la población. Para eso está el gobierno. Y vuelvo, insisto, el presidente Luis Abinader es enfático en eso, enfático. Entonces, la verdad es que yo pienso que esos comentarios están, vamos a decir, fuera de lugar en muchos aspectos. Esa es la realidad. Ok. Ministro Joel, qué bueno tenerle por aquí. Muchas preguntas, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Yo también tenía una pregunta con respecto a las declaraciones del expresidente en el torno económico, pero cuando leí hoy, y antes quiero decir que usted tiene una alta valoración por aquellos executive o ejecutivos senior y junior del Citibank. Yo soy citibanquera. Usted viene de allí y le hablan de verdad de una categoría. Si digo el año, yo no tengo problema, yo no creo que pero yo si digo el año la pongo a usted. Ayúdela, ministro. Y usted se ve muy joven. Ayúdela, ministro, por favor. No, muchachos, vamos a ayudarla, Así que un abrazo a César Villanueva. Con la autorización expresa. No, pero no diga eso. No tengo la autorización. Que ella es mi hermana, ¿no? Pero un abrazo a César Villanueva. De verdad que sí, y a esos grandes colaboradores de ese banco que tienen una opinión muy favorable, y qué bueno que está en el servicio público. Pasé muy buenos momentos en el Citibank, una gran escuela sin lugar a dudas. Bueno. Esa es una realidad. Hoy el periódico El Día, y lo quiero reseñar, habla de los bajos salarios y las encrucijadas de los jóvenes en el mercado laboral. Y dije, qué bien, porque hoy es Día Nacional de la Juventud, y se dice que tanto esos bajos salarios como el primer empleo son dificultades que enfrentan los jóvenes. ¿Cuál es el plan de este gobierno para poder incentivar al empresariado con incentivos fiscales, verdad? Para quizás eliminar algunas tributaciones o la TCS, para que puedan reclutar mayores jóvenes en una primera experiencia. Yo creo que vamos a tratar de colocar las cosas en su puesto. Usted tiene el sector público y el sector privado. Cada uno tiene pues una serie de roles que jugar. Yo siempre he dicho que la mejor forma de generar o de incrementar los salarios, hay dos formas. Obviamente, una responsabilidad del sector privado impulsado por el sector público, y otra, obviamente, el tema de la regulación. Pero para que la regulación funcione, tiene que haber un crecimiento económico, tiene que haber un desarrollo para que genere claramente ¿qué? Una demanda de empleo. Y en eso es que nos hemos ocupado. En la medida que haya mayor demanda de empleo, pues entonces los salarios reales continuarán mejorando. Y como ha hecho el gobierno, pues ¿qué es lo que hace? Lo que puede hacer a través de lo que manda el Código Laboral, que es pues mejorar lo que son los salarios mínimos para que la regulación haga su trabajo. Pues entonces, que se ha hecho, el salario real mínimo se ha ido incrementando de una manera importante en los últimos años, pues entonces también habrá
un efecto cascada que irá mejorando cada vez más los salarios, pero para eso tiene que haber una mejoría en la demanda. Entonces nosotros como gobierno, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros podemos continuar fomentando la inversión pública y privada en el país para que se genere ese empleo. Nosotros tenemos que continuar creando las condiciones para que la República Dominicana pues mejore en su riesgo de crédito, que a su vez también mejora la imagen para la inversión. Y en eso estamos haciendo. No puede pasar desapercibido que en los últimos 2 años la inversión extranjera en la República Dominicana ha pasado de los 4.000 millones de dólares, lo cual es pues obviamente un récord. Y esto también va a ayudar a lo que es el crecimiento y desarrollo de las empresas y a su vez mejorar los salarios. También está el tema de las MIPYMES. Las MIPYMES juegan un rol fundamental no solamente en la creación de empleo, sino también en la generación de riqueza y particularmente a lo que nosotros ponemos mucho énfasis, que es que haya un crecimiento equilibrado, es decir, que los distintos estamentos de la sociedad también puedan desarrollarse. Pero tenemos un 65% del empleo que es informal. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para mejorar y que la actividad productiva y ese Producto Interno Bruto sea más por la economía formal? La informalidad claramente pues también ha ido mejorando y las MIPYMES juegan un papel fundamental en lo que es también la reducción de lo que es la informalidad. Pero para eso también tenemos que seguir haciendo cada vez más atractiva vamos a decir, el incentivo a formalizarse. ¿Por qué? Porque en la medida que no haya un incentivo a formalizarse, pues no va a suceder. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empujar de manera concreta, por ejemplo, que la seguridad social sea lo suficientemente atractiva para que las empresas se vean obligadas a formalizar a sus trabajadores. Y vuelvo y digo, las empresas grandes, pues obviamente se ven prácticamente obligadas a formalizar. Lo que tenemos que trabajar es todo el segmento de las MIPYMES y tenemos que buscar la manera de que esa carga, porque hay una carga social que se añade, que también es un elemento, pues que pueda ser manejada por las MIPYMES. Elvis Lima. Ministro, con usted siempre de mucha utilidad, porque usted maneja muchos temas y tiene muchos compromisos en el gobierno. Ministro, el tema de la reforma fiscal, que en los últimos meses ha sido debatido en la República Dominicana, prácticamente se da como un hecho de que el próximo gobierno tendrá que abocarse a una reforma fiscal en la República Dominicana. Hay varias posiciones encontradas, el tema de la presión fiscal, nosotros tenemos el tema del ITEVI que todavía hay en 18, hay sectores que plantean 16, otro ampliar la base del ITEVI y que se pague todo. El gobierno en una encrucijada porque ciertamente viene de varias crisis. ¿En qué punto usted se inscribe y cómo usted vislumbra cómo podría ser esa reforma fiscal en el país? Miren, la verdad que y la pregunta es muy adecuada. ¿En qué punto yo me inscribo? Sí. Yo me inscribo en que cualquier discusión sobre esos temas en estos momentos están contaminados. Para que esa discusión pueda darse de una manera, vamos a decir, efectiva, no podemos estar en un proceso electoral. Y yo soy muy pragmático en eso. Cualquier opinión, discusión sobre ese tema en estos momentos, cualquiera que lo traiga, y eso me incluye a mí y cualquiera otro, es una opinión contaminada. Es un tema serio, es un tema de importancia para el país y es un tema que involucra el desarrollo del país en el mediano y en el largo plazo. Pero no es hablar de una pura reforma fiscal, es un tema de reforma fiscal estructural. ¿Y por qué yo digo estructural? Porque implica, y yo lo pongo delante, porque todo el mundo desde que hablan de reforma fiscal inmediatamente piensa impuestos, pero no es, por eso digo que se contamina, porque hablar puramente de impuestos no es una reforma fiscal estructural. Estamos hablando de un aparato fiscal que responda al crecimiento de la República Dominicana en los próximos 10 años. Y esa discusión no estamos ahora mismo en posición de tenerlo, porque cualquier comentario es
No es problemático, más que todo es contaminado. Se contamina es contaminado por porque es muy seria, hay que tratar ese tema de una forma seria y pues tiene que ser en un ambiente pues mucho más manejable. Usted habla de 10 años. 10 años aproximadamente. Bueno, dije. O sea, que dure. Sí, y quizá me quedé corto. En la visión, hace 10 años. Y quizá me quedé corto, porque es un tema que hay que mirarlo 15, 20 años luz. ¿Dónde queremos nosotros posicionar a la República Dominicana en 15 y en 20 años? Mire, yo le voy a dar un dato a ustedes para que entiendan lo que yo le estoy diciendo. La República Dominicana está creciendo promedio, obviamente este año, y yo veo que tú lo tienes escrito ahí. Creció este año 2.4% y eso tiene su explicación. Pero en promedio la República Dominicana crece estructuralmente alrededor de un 5% anual. Nosotros lo que tenemos que hablar es cómo nosotros podemos crecer al país el 6-7% anual. Ya República Dominicana hoy día como está, es un país de ingreso medio. Si nosotros crecemos entre un 6 y un 7% anual, en los próximos 10 a 15 años, sueño. Ustedes saben que, bueno, un sueño era que la gente recibiera sus títulos. Y lo está recibiendo. Correcto. En los próximos 10 a 15 años, República Dominicana, escuchen, se convierte en un país de altos ingresos. Y ustedes saben lo que eso significa. Y con eso también te respondo los temas salariales. Es eso lo que nosotros tenemos que discutir. Esos son los temas que nosotros... Pero eso, en medio de esta vorágine, donde todos los días cualquier comentario se politiza, pues obviamente no estamos en el momento para... Ministro, como este programa es de alcance nacional e internacional, todo blanco de público, explíquenos por qué tenemos 2.4 de crecimiento, pero usted dice que en sí no son 2.4, sino un 5. ¿De dónde sale ese otro? No, lo que digo es que en promedio no, porque así como crecimos 2.4, también en el año 2021 crecimos un 12%. Entonces, lo que pasa es que el país, el 12% se explica porque estábamos recuperándonos de una caída del Producto Interno Bruto del 2020, producto del COVID. Y crecimos 12%. No se puede esperar que el país crezca 12% todos los años. Claro. No es una realidad. Válida. Ahora bien, también, ¿qué pasa? El mundo pasó por una presión inflacionaria importante. ¿Qué sucedió en el 2020? En el 2020 hubo que tomar una política monetaria expansiva. ¿Qué significa eso? En palabras cortas, hubo que tirar mucho cuarto a la calle para el FASE, aquel... apoyo social. Exactamente, para evitar que la economía sucumbiera. Claro. Se logró ese objetivo. La economía rebotó 12% con el estímulo que se le dio. Ahora bien, las tasas de interés se mantuvieron bajas, vino el crecimiento importante y obviamente el mundo también al mismo tiempo tuvo problemas de oferta de productos y comienza una presión inflacionaria. La inflación, el crecimiento tú lo puedes retardar. Como yo le digo a la gente, a mí me gusta hablar muy, muy llano. Es como un tente ahí, tú le dices, aguántame ahí. Pero la inflación no se devuelve. La inflación no se devuelve. Por lo tanto, lo primero que hay que atacar es la amenaza inflacionaria. Es como que usted le diga, mira, vamos a cortarte la vitamina, pero vamos primero a atender un problema de salud que tú tengas y luego entonces ya te pones. Efecto la vitamina. Correcto. Entonces, se ataca el problema inflacionario mediante una política restrictiva. Resultado de eso, se controló la inflación. Por eso nosotros caímos de aquel y nos fuimos delante de otros países. Nosotros vamos delante de otros países en el ciclo. Se aumentaron primero las tasas de interés, una excelente medida del Banco Central. La inflación cayó de un 9% anualizado a un 3.57% que terminó este año. Se defendió la estabilidad, que es el principal baluarte de nuestra economía.
Ahora bien, cuando usted hace así, da un jalón, pues obviamente tampoco usted puede pretender que la economía crezca a los niveles normales. Ahora bien, ya la inflación está controlada. ¿Y qué usted está viendo los últimos meses? Que si bien crecimos 2.4% en el año completo, en los últimos meses ya comenzamos a ver crecimientos más cercanos a la media del 5%. Nos estamos acercando a esa media por ciento. En el 2024, no hay duda de que volveremos a crecer ese 5%. ¿Cuáles son las proyecciones? La proyección es algo más de 4%, es decir, nos estaremos acercando ya a ese 5%. Pero la pregunta que nos queda luego entonces es, ¿cómo llevamos esta economía a pasar de un crecimiento promedio del 5% a un crecimiento del 6 o del 7%? Es decir, sí dar un salto cuántico de forma estructural. Es como subir un escalón. Y en eso es que estamos trabajando. Bueno, estamos conversando con el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Tenemos muchas preguntas, ministro. Tenemos preguntas sobre el sector transporte. También tenemos preguntas sobre el sector seguridad.